Estoy convencido de todo lo que estamos aquí. Podríamos compartir situaciones de adversidad. Quizás nos faltarían dedos para contar circunstancias que nos han llevado a sentirnos como que vamos cuesta arriba en una montaña que está muy empinada. Estas situaciones las tomamos como oposiciones, decimos que son pruebas que se presentan en nuestro camino, y para el creyente estas oposiciones son el camino que el Señor mismo permite y Él mismo ha marcado para el crecimiento y el avance de nuestra transformación. Un ejemplo de qué tan grande puede ser la oposición la podemos ver claramente en la historia del Éxodo. El libro de Éxodo, para los que lo han leído, nos muestra un patrón bien marcado que se repite a través de toda la Escritura: obediencia, avance y oposición. Cuando Moisés obedece las palabras de Dios, va y se presenta delante de Faraón, le dice el mandato que Dios le había dicho: deja ir a mi pueblo. Él no recibió esto bien por parte del Faraón, no hubo apertura, sino todo lo contrario, hubo una reacción violenta. Faraón respondió endureciendo aún más la opresión, prohibiendo más bien que se le dieran los productos que ellos necesitaban para seguir trabajando, y culpó a Moisés del sufrimiento del pueblo. Usted imagínense a Moisés, que después de haber tenido ese encuentro con el Señor, posiblemente va confiado ante el Faraón, y lo que él menos pensaba que iba a suceder era esta situación. En lugar de alivio, vino la aflicción. Y ese patrón de obediencia, avance y oposición es el que se repite aquí en Nehemías 4. Cuando el pueblo obedece al llamado de Dios para reconstruir Jerusalén, no hay fiesta, no hay descanso, sino todo lo contrario. Vemos que surgen las burlas, la amenaza, el desánimo y la oposición por todos lados. Si podríamos resumir todo el capítulo 4, está resumido ahí. Ante la obediencia del creyente, las situaciones contrarias, la oposición, las amenazas, el desánimo van a venir por todos lados. La obediencia provoca conflicto porque el reino de Dios está avanzando en un territorio enemigo. Y tanto en Éxodo como en Nehemías vemos que el Dios que llama es también el Dios que sostiene. Él es quien pelea por su pueblo. Él es quien cumple su propósito en su pueblo a pesar de la resistencia que hay alrededor. Y obviamente si avanzamos unos cuantos años más, avanzamos en la historia redentora y vemos el ministerio de nuestro Señor Jesús, veremos aquel mismo patrón. Pero lo que no podemos ignorar es que ese será el mismo patrón que su iglesia tiene que caminar hasta su regreso, porque estamos en territorio enemigo. Vimos el capítulo 3 la semana pasada, la manera detallada como todos estos hombres, en muchos casos con sus familias enteras, dispusieron su corazón para trabajar. Dice que esforzaron sus manos para la obra de reedificación. Vimos esta gran unidad en medio de este pueblo. Y ahora en el capítulo 4 lo que vamos a ver es el detalle de cómo el avance de ellos ha producido oposición. Por un lado vemos en detalle la unidad, pero también vamos a ver el detalle de la oposición. Y vamos a ver primeramente entre los versículos del 1 al 6 cómo la oposición procura traer desaliento. La oposición procura traer desaliento. Después del 7 al 14, nuestro segundo encabezado, vamos a ver la oposición procura traer temor. No solo desaliento, sino también temor. Pero del 15 al 23 vamos a ver este gran pero: la oposición no prevalecerá. La oposición no prevalecerá. Por un lado trae desaliento, trae temor, pero la oposición no va a prevalecer, hermanos. Y para esto acompáñenme en oración. Oremos a nuestro buen Dios para que esta palabra, hermanos, sea aplicada a nuestros corazones. Dios grande y temible, a ti venimos, Señor, para poner en manifiesto nuestra necesidad que tu Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, aplique esta palabra a nuestra vida. Quita de en medio al predicador,
y sus debilidades, Señor, y que sea tu palabra, Rey, en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre según la necesidad de cada uno de tus hijos y la gran necesidad de salvación de aquellos que están aquí y no te conocen. Ayúdanos, Señor, tanto a explicarlo con claridad, pero también a recibirla con humildad de corazón. En Cristo Jesús. Amén. Algo que pudo habernos sorprendido es ver cómo en el capítulo 3, como hemos dicho, se nos describe la gran unidad por parte de todos en la reconstrucción de las murallas. Y lo que vimos bien marcado es que era según las posibilidades de cada uno, y vimos que ninguno de ellos tenía el oficio de constructor, ni de herrero, ni de carpintero, sino que cada uno dio lo que podía. Que Dios no exige lo que no tienes, sino que pide que des eso poco que tú tienes. Hablamos obviamente, de disposición, de talentos, de dones que Él mismo nos ha provisto. Y así como hemos visto esta unidad en obediencia y en el avance, vamos a ver también una unidad antagonista. Versículo 1 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. La pregunta que debiéramos hacerle a Sanbalat es, Sanbalat, ¿por qué estás tan molesto? ¿Qué es aquello que te molesta tanto, que te haya llevado a enfurecerte en gran manera? ¿Qué te molesta que las murallas se reconstruyan? Y para eso hay que tomar en cuenta que mientras que las murallas en Jerusalén estaban derrumbadas, estaban destruidas, se construyeron muchos caminos de comercio, de negocio que pasaban por en medio de la ciudad. Pasaban por medio de Jerusalén. Así que una gran posibilidad es que Sanbalat, siendo gobernador de Samaria, se beneficiaba en gran manera de estos caminos que habían pavimentado, caminos de comercio. Pero no solo eso, también lo más probable es que usaba de manera opresiva y abusiva a los ciudadanos de Jerusalén. Si recordamos el reporte que recibe Nehemías, no solamente el reporte decía que la ciudad estaba destruida, sino que la gente estaba en gran oprobio, que la gente estaba enfrentando gran necesidad. La vida de estos ciudadanos era de miseria, de ruinas. Así que por un lado hay una ruina material real, pero también había una ruina espiritual. Y Sanbalat no quería perder ese control. Estas personas, estos ciudadanos de Jerusalén estaban bajo el yugo de sus enemigos, bajo constante ataque. Sanbalat no quiere perder el control que tiene sobre estas personas y al ver que el muro está avanzando, primero utiliza la burla, utiliza el escarnio para causar desaliento. Eso es lo que él quería hacer. Ahora, no hay que darnos de superhombres porque muy probablemente cualquiera de nosotros nos hubiéramos intimidado. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer de nuevo sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Acaso resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Es como que si dijera a grandes voces, lo que ustedes hacen es algo inútil. Es un caso perdido. ¿No ven todas estas piedras que están hechas polvo? Y veamos el detalle, que hay todo un ejército delante de los judíos. Mientras que ellos están trabajando en el muro, hay todo un ejército delante de ellos y podríamos hasta imaginarnos la escena, hermanos. Para lo que hemos visto quizás algunas películas medievales, nos imaginamos a este hombre a caballo, paseándose alrededor del muro mientras que le habla a sus tropas y los señala a los judíos y dice, miren estos patéticos, débiles judíos. ¿Qué hacen estos pobres infelices, estos pobres ilusos? Vemos cómo con su palabra los comienza a despreciar. Dice, ¿se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? Al parecer, al estar bajo nuevo ataque, bajo nueva opresión, lo que Ezra había iniciado tuvo que detenerse. Recordemos que en el libro de Ezra vemos de que se reinició los cultos, se reiniciaron los sacrificios y posiblemente ante ver que las murallas no estaban reconstruidas,
de nuevo tuvieron que cesar los sacrificios. Así que Sanbalat se burla con gran escepticismo. Se burla que estos judíos y duda que vayan a tener cualquier clase de éxito. Pero la burla no queda ahí. Y se acabarán un día. Resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas. Es un menosprecio total. Y aún para causar mayor intimidad o impacto, él no estaba solo. Dice versículo 3, que él estaba junto a Tobías, el amonita, que ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Y este se une al escarnio y dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Así que Tobías también pone su cuota de intimidación, de burla. Es como que Tobías dice, ¿eso es lo que llaman una muralla? Oye, si un gato camina por encima de estas murallas, la va a tumbar. Podemos ver el menosprecio por la obra que ellos están haciendo. Y como dije hace un momento, no me digas que tú o que yo ya en este punto no estaríamos recontra desanimados, hermano, porque nosotros nos desanimamos con aún mucho menos. Tú no tienes un Sanbalá, por más que quieras mirar a tu esposo o a tu esposa, no. No tienes un Tobías. Y por mucho menos nosotros nos desanimamos. El fin de la oposición siempre es la misma. Ya sea que se use la burla, ya sea que se use el menosprecio, o como estos individuos que no solo se burlaron, buscaban humillarlos públicamente. Vemos que Sanbalat y Tobías no querían hacerlos reír, obviamente, querían hacerlos renunciar. Su burla fue una estrategia para desmoralizarlos, para paralizarlos. El fin es desalentar a que sigan adelante. Llámese Faraón en su momento ante Moisés, o llámese Goliat en su momento en contra de David. El fin es el mismo y los enemigos de Dios siempre se levantarán en contra del pueblo de Dios. Ahora, a diferencia de Moisés, a diferencia de David, Nehemías quizás no tenía la grandeza de ellos, ¿verdad? No tenía la fama de ellos, pero sí tiene el mismo Dios que tenía ellos. Y eso es lo que a él le basta, hermano. Él recurre a ese Dios. Mire el versículo 4 y 5, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón o el oprobio. Vuélvelo a sus cabezas, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ya que la obra que está bajo ataque es la obra de Dios, es a él a quien Nehemías llama. Hermano, esto no se está hablando que Nehemías tiene un proyecto personal. Esta es la obra del Señor. Nehemías no habla ni negocia con los burladores. Él ruega al Señor que pague conforme al desprecio y burla de ellos. El desaliento, el desánimo, sentirse demoralizado, quizás sean sentimientos con los que tú te puedes identificar. Posiblemente más frecuente de lo que nos gustaría admitir. Es así como muchas veces nos sentimos. Muchas veces de un momento a otro. Amaneces un día y de momento estás súper desanimado. Y sucede más cuando ponemos las manos en el arado, hermano, cuando nos disponemos a trabajar para el Señor. Ya sea que surjan circunstancias externas o porque nuestro débil corazón nos recuerda más acerca de nuestra debilidad, de nuestra incompetencia, que de la gracia del Señor en nuestras vidas y como consecuencia caemos en desaliento. Las dudas crecen, las inseguridades se apoderan de nuestro corazón y muchas veces nos lleva a renunciar a aquello que el Señor nos ha encomendado. Muchas veces empezamos con gran entusiasmo y el desaliento nos lleva a renunciar. Pero ¿qué tal, hermanos, si encontramos en el mismo Dios al que Nehemías
recurre, encontramos en Él el ánimo necesario. ¿No crees tú que sea eso posible? Decimos amén, pero ¿lo creemos? ¿Qué tal si ante la tarea de ser un padre, hermanos, que tiene que discipular a sus hijos, más te fijas en tu debilidad, más te fijas en las situaciones externas, más te fijas en que tu propio carácter no te ayuda y comienzas a desalentarte y renuncias? ¿No encontrarás en el Señor el ánimo para seguir? ¿Qué tal tú que eres madre y quizás eres madre soltera y tienes la tarea de instruir a tus hijos? Y posiblemente tus debilidades, tus dudas, tus incertidumbres te asaltan y no te permiten ver la gracia del Señor en tu vida. O aquel esposo que tiene una esposa inconversa, que tiene que mostrarle a Cristo. O aquella esposa que tiene un esposo inconverso. En medio de aquello que el Señor nos ha puesto por delante para hacer, hermanos, la oposición se va a hacer presente. Pero en Él podemos encontrar nuestras fuerzas. En Él podemos encontrar refugios para hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. El versículo 6 no dice que ellos dejaron de burlarse ni dejaron de intimidar a los judíos, pero mire lo que sí nos dice. Dice que los judíos tuvieron ánimo para trabajar. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. No ha cesado la intimidación, no ha cesado la burla, no ha cesado la oposición, pero ellos edificaron y terminaron hasta la mitad de su altura. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La oposición se va a levantar, hermanos, cuando querramos ser más como Cristo. El mismo Señor, al final de las bienaventuranzas, Él dijo que por causa de Él, insultos y toda clase de mal se levantarían en contra de nosotros, pero que aún así, con todo eso, éramos más que bienaventurados. Así que no creas por un instante que la vida se va a volver más fácil. No creas por un instante que el mundo te va a amar más. Si tú quieres parecerte a Cristo, va a suceder todo lo contrario. La iglesia va a experimentar esta oposición hasta el día que Cristo retorne. Pero no solo la iglesia como cuerpo de Cristo, pero es lo que tú y yo individualmente vamos a experimentar. Y aún así debemos recordar que es el Señor mismo quien nos sostiene. Es el Señor mismo quien nos preserva y eso nos debe llevar a no renunciar a la obra que Él mismo nos ha encargado. No renuncies. No dejes que el desánimo gane terreno en tu corazón. Medita en el Señor. Probablemente también a este punto es necesario mencionar que quizás la oración de Nehemías te puede dejar un poco confundido porque él está pidiendo venganza en contra de sus enemigos. Y tú puedas ahí encontrar la excusa para decir, yo puedo orar por este Tobías, por este Sanballat. Y esto puede parecer una contradicción con la enseñanza de Cristo que nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Pero sabe por qué el Señor Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos? Porque solo es posible en Él. Solo es posible en Él. Ahora, ¿cómo puedo conciliar entonces ambas cosas? ¿Debo orar por venganza? Recuerda, tú no te inventes un Sanballat ni Tobías por ahí. ¿O debo amar a aquellos que traen oposición? Es necesario mencionar la diferencia que hay entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Nehemías vive bajo el antiguo pacto, donde Israel es una teocracia nacional y la oposición a que Jerusalén sea reconstruida representa una oposición directa a la manifestación visible del reino de Dios en la tierra. En el nuevo pacto, el reino no se define con muros físicos ni espada, hermano. Nosotros no necesitamos gente que construya muros. Nosotros estamos seguros en Cristo. El reino no se defiende con muros físicos ni espadas, sino por la proclamación del Evangelio.
Y el enemigo ahora no es principalmente humano, sino espiritual. Así que tú no tienes enemigos, tienes campos misioneros. Eso es lo que tenemos. La iglesia sí. El mundo es enemigo de la iglesia por el sistema que a cada momento se presenta, se levanta en contra de la iglesia. Pero tú personalmente no tienes enemigos. Y si los tienes, ámalos, como dice la palabra. Así que la oposición que presentan estos enemigos es una oposición abierta y directa contra Dios, en contra del pueblo de Dios. No es un asunto personal. Ven que Nehemías no toma esto personal. Él dice, se han opuesto a los que reedifican el muro. Sanbalat y sus secuaces no querían el bien del pueblo de Dios. Y si ellos obtenían la victoria, si Sanbalat y sus secuaces tenían la victoria, miren la repercusión que hubiera habido. Los sacrificios no se hubieran vuelto a dar. Todo el sistema ceremonial hubiera sido interrumpido. Posiblemente el templo hubiera sido destruido de nuevo y hubiera estado habitado por todos los que vivían alrededor de Jerusalén. Y era necesario que todo vuelva a su orden, que todo continúe hasta que el verdadero Cordero de Dios hubiera hecho su aparición. Así que tiene todo que ver con Cristo. Esto no es un proyecto personal de Nehemías. Entonces vemos que Cristo en la cruz, cuando se ofrece como sacrificio, único sacrificio, total sacrificio, y al estar la tumba vacía, Él es quien vence a todos sus enemigos. La puerta del Hades no prevalecerá en contra de la iglesia. Esas fueron las palabras de Jesús. Ahora, lo que sí podemos aprender de la oración de Nehemías es su perseverancia en buscar refugio en Dios. Debemos orar por justicia, debemos orar porque todo sistema que se levante en contra de la iglesia, para que Dios haga justicia y su iglesia prevalezca. Y solo así, hermanos, podremos tomar ánimo, como lo hizo este grupo de hombres que edificaron el muro, dice, y toda la muralla fue terminada. Pero vemos que el enemigo persiste. Muchas veces el enemigo persevera más en destruir que lo que nosotros perseveramos en seguir edificando, hermanos, y esa es la realidad. El enemigo está más empecinado en destruir y persevera en sus maniquinaciones. Maquinaciones. No maniquís, ¿no? Maquinaciones. Que nosotros insistimos en seguir edificando. Y si en vista de la burla y en vista que la humillación, la mofa no ha traído resultado, ahora ellos van a recurrir a otra táctica. Ahora esta oposición procura atemorizar al pueblo, versículo del 7 al 9. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, hicieron rabieta. ¿Usted conoce a alguien que conoce rabieta? Así hicieron, rabieta. Y comenzaron todos a una a conspirar para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y una vez más, entonces oramos a nuestro Dios, dice Nehemías, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vemos cómo la furia de ellos va de manera rampante. Crece en ellos la ira de ver que este pueblo, que ellos habían tildado de inútiles, de ridículos, de patéticos, están completando la obra. Entonces, en su impotencia, ya que la burla no ha tenido resultado, ellos han querido desalentarlos. Este pueblo ha buscado refugio en Dios. Entonces, ahora lo que hacen es unir sus fuerzas. Miren bien, 5 grupos diferentes de diferentes regiones en contra de este pueblo. Hermanos, Pedro lo dijo en su primera carta, que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y este pasaje nos muestra, nos ilustra claramente cómo opera el enemigo. Porque es Satanás detrás de todo este pueblo. Es Satanás que quiere interrumpir con la obra, con la historia redentora.
Podemos ver en el actuar de estos grupos que efectivamente ellos andan como ese león rugiente, ellos andan sedientos y hambrientos de sangre. Es un enemigo incansable. Frente a sus ojos ellos están viendo cómo la obra está tomando forma. Dice que los portillos, las puertas comenzaban a cerrarse. Lo que antes estaba abierto, lo que antes estaba sin protección, donde los enemigos podían entrar como, no sé si mal dicho, bien dicho, como Pedro por su casa. Ahora el Señor está cerrando esas paredes, esas murallas. Y ellos odian esto. Ellos odian el hecho que van a perder el control de este pueblo. Ellos odian que van a dejar de beneficiarse como se beneficiaban. Ellos ven que están perdiendo terreno y se sienten saqueados. Se sienten saqueados. Sienten que se les está despojando de aquello que era de ellos. Están perdiendo poder en la opresión que tenían sobre este pueblo. ¿No les recuerda esto a las palabras de Jesús cuando dijo, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Jesús vino a despojar al enemigo de aquello que él creía que era su propiedad. Vino a liberar a aquellos que estaban esclavizados bajo la opresión del pecado. Y para eso lo ató en la cruz del Calvario. Ahí el enemigo quedó atado. No quiere decir que está imposibilitado de actuar, pero Dios ha marcado un límite. Y así estos hombres se ven atados de manos. Sus diferentes estrategias están fallando. No han podido intimidarlos, no los han podido desalentar como ellos esperaban. Por el contrario, miren una vez más lo que hacen todos estos hombres. Dice que ellos resolvieron orar a su Dios. ¿Y eso fue todo? No. A causa de la amenaza, dice que pusieron guarda contra ellos de día y de noche. O sea, ellos no fueron pasivos. Es cierto que hay asuntos que escapan de nuestras manos. Hay asuntos en los cuales nosotros depositamos nuestras cargas al Señor. Pero en la gran mayoría de veces, hermano, yo estoy seguro que hay cosas que nosotros podemos y debemos hacer al respecto. Confiar en la soberanía del Señor, creer en la soberanía de Dios, pregonar la soberanía de Dios, de ninguna manera resta mi responsabilidad. De ninguna manera. Y podemos usar este ejemplo del actuar de este pueblo para ver la dinámica en la santificación progresiva del creyente. Yo puedo decir que confío que el Señor por medio de su Espíritu es el que obra en mí para toda buena obra, y todos aquí podríamos decir amén a eso. Es Dios. Es Dios quien obra en mí. A la misma vez tengo que decir que el Señor demanda de mí que sea yo que me despoje del viejo hombre. Y también tengo que decir amén a eso. Entonces, todo lo que está disponible a nuestro alcance, que Dios nos ha dado como recurso, que podemos usar para la solución de un problema, debemos de hacerlo confiando que hemos depositado aquella carga en Dios. Podríamos hablar de muchos ejemplos al respecto. Vamos a hablar de relaciones rotas, falta de perdón. No, yo estoy esperando que el Señor ponga en mí ese perdón que yo necesito. No, el Señor demanda que tú perdones. Pero es Él el que obra en tu corazón. Es un misterio. Lo mismo con las ansiedades. El Señor me dice que confíe en Él, que busque en su palabra, que vea que yo me refugie en el carácter de Dios, que Él es soberano. El Señor demanda que lo busque. Busqué a Dios y Él me libró de todos mis temores. Pero ojo, debemos decir que esto no es un 50-50, no es que yo voy hasta la mitad y Dios ahí se encuentra conmigo. Dios obra en nuestro corazón, a la misma vez que Él demanda que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo. Y este es un claro ejemplo de eso. Y como estamos ante un hecho real y la Biblia no esconde nada, también vemos que poco a poco la fuerza de este pueblo también comenzaron a ceder. Estos no son superhéroes, no son hombres como tú y como yo. Hombres, algunos de ellos con sus familias. Por un instante la situación
las circunstancias comienzan a verse más grandes que el Dios en quien ellos estaban confiando. Versículo 10 dice, y dijo Judá, Nehemías dice, y dijo Judá refiriéndose a todo el pueblo. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Y ha cambiado desde que ellos empezaron en la reedificación hasta este punto. ¿Ha habido más destrucción? No. La destrucción siempre estuvo delante de sus ojos. La dificultad de la reconstrucción de los muros siempre estuvo ahí. Es algo que ellos constantemente lo vieron. Pero el desaliento, el temor que la oposición ha traído, ahora hace que ellos vean esta situación como una tarea imposible de terminar. Las circunstancias ahora se ven más grandes que el Dios en que ellos recurrieron. Eso es lo que causa el temor. No, yo no voy a poder. No, yo no voy a poder hacer esto. Pero el Señor dice que Él está contigo, que Él va contigo, que no tengas temor, que no temas, que seas valiente. No, yo no puedo eso. Y sus fuerzas están tan debilitadas al punto de decir, no podemos edificar el muro. En un sentido tienen razón. Esta obra es mucho más grande de la que sus fuerzas pueden cubrir, pero se estaban olvidando que ellos no están haciendo esto en sus propias fuerzas. Dios había prometido que los muros serían reconstruidos y que su mano benevolente estaba sobre Nehemías. Eso fue lo que al principio los animó, ¿se acuerdan? Cuando Nehemías da testimonio de cómo Dios había obrado y cómo el rey había cambiado su decreto y les había permitido que reconstruyan. Dice que todos tomaron ánimo y todos se remangaron la manga y dijeron, vamos a trabajar. Pero ahora el desánimo ha comenzado a calar en sus corazones. Me recuerda mucho a la manera como muchos hemos llegado a esta iglesia. Muchos hemos llegado aquí diciendo, wow, esta es la iglesia que yo estaba buscando. ¿Verdad? Y yo siempre digo, tengan cuidado con eso. Y todos llegamos con gran entusiasmo. Y gracias al Señor que nos permite sostenernos dentro de lo que es una sana doctrina. Pero después ese entusiasmo comienza a mermar. Ciertas dificultades, porque el enemigo está al acecho, ciertas dificultades se comienzan a presentar. Y comenzamos a ver situaciones, circunstancias que ahora nos imposibilitan o nos ponen inmóviles, nos congelan para seguir avanzando. Entonces decimos, no, yo no puedo avanzar. Nos olvidamos de cómo el Señor fue confirmando en nuestros corazones que esta es la iglesia en la que vamos a perseverar. Y este olvido en la mente y en los corazones de ellos es aprovechado por sus enemigos. Ellos no pierden el tiempo y comienzan a conspirar. Miren hasta dónde va la maldad. Ellos comienzan a conspirar el tiempo y el momento en que van a dar el zarpazo final. Dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, ellos no se quedaron contentos y dijeron, oh, ya ellos están desanimados. No, ellos siguen. Su agenda es destrucción. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermanos, si esto fuera una película y nos movemos de escena en escena, como se va desarrollando la trama, nos tendría al filo de nuestros asientos, porque todo parece indicar que estos hombres no van a poder cumplir con su labor. Están desalentados de un momento a otro, ahora la situación es más grande que ellos, sus enemigos ya están con una estrategia bien marcada de cómo van a ir a matarlos, y sumado a eso, un grupo de convenidos quiere añadir más al temor. Miren el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares volviereis, ellos caerán sobre vosotros. No solamente era un ataque externo, pero también había un grupo de judíos que estaban conspirados con el enemigo para traer destrucción dentro de este pueblo. Ellos habitaban con el enemigo, tenían relación con ellos.
Eran judíos sin fe en Dios. Y al parecer también tendrían conveniencias. Y por eso lo que ellos procuran hacer es seguir desalentando a este pueblo. Y vemos la manera insistente y sistemática, las palabras que salían de su boca eran solo de desaliento. Solo dice, por eso que Nehemías hace énfasis, hasta 10 veces, como dice, esta gente era más cansona. Hasta 10 veces, hasta el agotamiento, repetían una y otra vez, abandonen todo, esta gente va a venir y los va a matar. Querían infundir aliento. Perdón, desaliento. Pero ya lo que ellos no se percatan, y miren cómo trabaja el Señor, es maravilloso. Este dato o esta insistencia de ellos de traer desánimo va a causar lo opuesto, todo lo contrario de sus intenciones. Muy por el contrario, lo que ellos han intencionado, Dios va a usar esto para que ellos, Nehemías, ponga en marcha una estrategia de ofensiva. Este dato llega a oídos de Nehemías y esto es lo que hace Nehemías. Miren el versículo 13. Entonces, por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Se imaginan esta familia? Niños pequeños, con mujeres, con sus espadas, con sus lanzas. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Nehemías identifica quizás las áreas que estaban más vulnerables. Y gracias al poder soberano de Dios, porque la intención de este grupo de personas era desalentar, Nehemías usa eso para hacer todo lo contrario. Él crea un plan de contingencia. Estratégicamente comienza a localizar personas por grupos cerca de estas áreas para que la defiendan. Y es notable ver cómo esta gente se dejó guiar, se dejaron liderar por Nehemías. Y van a hacer todo esto no confiando en sus fuerzas. Son un simple grupo de personas con su familia, con espadas, con lanzas, con arcos. Y cabe la posibilidad que muchas de estas familias ni siquiera sabían usar una espada. Se estaban defendiendo como podían. Así que las apuestas siguen en su contra. Pero Nehemías vuelve el corazón de estos hombres, aquel que es más grande que la circunstancia. Dice, no temáis delante de ellos, no se atemoricen. Por el contrario, recuerden al Señor. ¿Ustedes creen que estos son grandes y temibles? No, es el Señor quien es el grande y temible. No estos hombres. Su lucha no es en vano. Luchen por vuestros hermanos, hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas, no olvidando que es Dios quien los está sosteniendo y respaldando. Esa lucha no ha cesado, hermanos. No ha cesado la lucha, ni ha cesado el poder que sostiene a la iglesia, que es el poder de Dios. Quizás nos lleve también a recordar las palabras del Señor Jesús, que le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios que tú no tienes que agarrar ni espadas, ni arcos, ni lanzas para defender tu casa de nadie. Hasta ahora, ¿no? Es Él quien ha vencido. Nuestra confianza está en el Señor. Él es quien está sentado en su trono. Él es el grande y temible. ¿Qué es aquello? Déjame preguntarte, ¿qué es aquello que te atemoriza hasta el punto que te lleva al desaliento? ¿Qué es aquello que causa gran temor, que causa tu ansiedad? Todo aquello que te hace sentir imposibilitado de hacer lo que el Señor te ha dicho que hagas. Mira, hasta congregarte se te vuelve una carga. Hasta congregarte. Quita tu mirada de eso y pon tu mirada en el Señor. Suena fácil. Pero eso no lo consigues en un día.
Tú tienes que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor constantemente, porque es el mismo Señor del que leemos en las memorias de Nehemías, el mismo Señor que nos ha salvado por medio de su Hijo Cristo. Deleítate en su grandeza, deleítate en su poder. Y por supuesto, haz lo que tú tienes que hacer. Identifica aquellos puntos vulnerables en tu vida, cualquiera que estos sean. Refuérzalos. ¿Qué es aquello que tienes que abandonar? ¿Qué es aquello que tienes que dejar de ver? Pablo en su carta a los Efesios, al final de su carta a los Efesios, nos habla de la armadura del creyente exactamente por eso también, para estar armados y preparados para el día malo, para resistir las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es más ya contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes. Y el Señor nos ha equipado por medio de su Espíritu. La oposición entonces procura traer desaliento. La oposición también procura atemorizar. Pero como vamos a ver en el resto del pasaje, la oposición no va a prevalecer. Dice versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, Dios les había revelado sus artimañas, y dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Miren la manera tan específica como Nehemías describe lo que Dios ha hecho con los planes de estos opositores. Los ha desbaratado, los ha hecho añicos, los ha hecho polvo. Lo que ellos pretendían hacer simplemente ha quedado como cenizas en el aire. Y viendo cómo el Señor ha tenido cuidado de ellos, nos dice el versículo 16 al 18, que desde aquel día la mitad de mis siervos, dice Nehemías, trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Todo el mundo de nuevo se ha envuelto en la obra, han recobrado el ánimo. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto de mí, dice Nehemías. Vemos la soberanía de Dios al poner al descubierto el plan de estos enemigos y la responsabilidad del hombre de hacer todo lo que ellos tenían que hacer. Alguien llamó a este pasaje el pasaje de la espada y de la pala. Y eso es lo que sucede aquí. Hombres que trabajan con esfuerzo, pero que a la misma vez están atentos, están vigilantes a no ceder ningún solo espacio para que el enemigo tome ventaja. Y eso depende de cada uno de nosotros. Nuestra labor, hermanos, es trabajar para la obra del Señor. Es nuestra responsabilidad. A la misma vez tengo que ser vigilante de que no sea por mi lado, porque no va a estar preocupado por cómo el enemigo va a usar a tal o tal. Yo tengo que estar preocupado cómo el enemigo puede usar a mí. Así que a la misma vez tengo que estar vigilante. Debo estar listo para la batalla. Y Nehemías estaba en medio de ellos. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice que el que tocaba la trompeta, el que daba aviso de alerta, estaba al lado de él. Mejor dicho, Nehemías se paseaba por medio de toda la obra con aquel que tocaría la trompeta y sonaría la alarma si algo pasaría. Esa misma actitud de vigilancia que él describe es la que la Escritura demanda de nosotros. Debemos estar vigilantes, no dar ni siquiera un centímetro de tregua al enemigo, hermanos. Lo primero que debemos conocer es que así como este pueblo conoció la estrategia que el enemigo quería usar en su contra, la pregunta es si tú conoces la estrategia del enemigo. ¿Tú conoces la manera como el enemigo quiere destruir tu vida? Lo primero que va a usar es tu propio corazón. Lo primero que va a usar es tu carne. A veces estamos muy pendientes a los ataques externos, se le da un gran énfasis a la mal llamada guerra espiritual. Estamos arrebatando, decretando y cancelando y qué tantas cosas, tantas locuras que se hablan por allá afuera y ni siquiera nos fijamos en nuestro corazón. Por ahí alguien dijo, todo el mundo quiere hablar en lenguas pero no puede frenar la que tiene.
La verdadera guerra espiritual se da en el interior de nosotros, porque nuestra carne desea las obras de la carne, pero el espíritu que habita en nosotros se opone a eso. Así que no estés mucho fijándote cómo el enemigo viene de manera externa. Así él va a usar el mundo. Lo primero que tienes que reconocer es tu propio corazón rebelde. Tú mismo eres quien te levantas en contra de Dios. Tú levantas tu puño en contra de Dios. Tu corazón es tu peor enemigo, es mi peor enemigo. Y eso es lo que va a usar Satanás para traer estragos en tu vida y estragos entre otros. Así que debemos permanecer en constante vigilancia, resistir al diablo, cuidarnos de nosotros mismos, como Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Trabajar tanto con la pala como con la espada. El pasaje termina dejándonos en un nuevo ambiente. La resolución por parte de Nehemías es clara: anticipar cualquier ataque que pueda venir. Anticipar, hermanos, nosotros debemos tener la misma actitud. Anticipar cualquier ataque que pueda venir. Para eso él asegura que todos estén pendientes al llamado de la trompeta cuando se vean atacados. Una vez más, esta urgencia de permanecer unidos y de luchar no está apartada de la fe en su Dios, que peleará por ellos, dice el versículo 20. Dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Esa fue la actitud con la cual ellos permanecieron en medio de la reconstrucción de los muros. No había descanso, no hubo un tiempo de tregua. Y miren el sacrificio de Nehemías como líder. Llegaba al punto de estar siempre listo para la batalla. Él estaba listo para defender al pueblo. Nehemías no usó a esta gente para que su vida sea mejor. Él no simplemente lideró un grupo que salga al frente y que sufran las consecuencias y él quedarse cómodo ahí tranquilo. Él estaba dispuesto a morir si era necesario con el resto del pueblo. Y podemos ver entonces cómo Dios a través de Nehemías va preparando el camino para aquel que llegaría y que no solamente estaría dispuesto a dar su vida, sino que efectivamente daría su vida por su pueblo. Jesús. Al encarnarse, no vino a una misión en donde posiblemente él moriría al lado del pueblo al que él estaba defendiendo. Él venía a morir para que nadie, ninguno de los que son de su pueblo tenga que morir. Él venía a morir en lugar del pueblo que él había venido a comprar. Es por medio de esa cruz que él ha vencido a todos nuestros enemigos. Él es mayor que Nehemías. Él es nuestro libertador. Él es que así como Nehemías se paseaba en medio de la obra, él es quien se pasea en medio de sus iglesias. Pero hay situaciones en las que tú enfrentas hoy que evitan que veas lo grande y temible que es tu Dios y quisiera que reflexiones en eso. ¿Cuáles son aquellas situaciones? ¿Qué circunstancias parecen tan grandes que la voz de Jesús diciendo, yo he vencido el mundo, cada vez es menos perceptible? ¿Qué situaciones ahogan tu corazón y no te están dejando escuchar la declaración de Jesús, que Él ha vencido al mundo? Observemos que el propósito de Nehemías era reconstruir también estas murallas que serían de protección para el pueblo de Dios. El problema, hermanos, es que con el tiempo estas murallas no iban a salvar a este pueblo de su peor enemigo. Ellos mismos. Estas murallas que se construyeron, estas murallas que por fin cercaron a Jerusalén y por fin volvió el sistema ceremonial y por fin los enemigos no podían entrar más, no iban a salvar a este pueblo de su peor enemigo, que eran ellos mismos. Su corazón rebelde, su corazón pecaminoso, por eso era necesario que venga Cristo. La palabra dice claramente, por cuantos todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y por eso era necesario que Cristo venga. Dios hecho hombre, para que por medio de él no solamente ser liberados de la condena del pecado, que es la ira misma de Dios, pero también para salvarnos constantemente y diariamente de nosotros mismos. Y el día de hoy, si tú estás sin Cristo,
Déjame serte completamente honesto. Tú no tienes que preocuparte de enemigos físicos. Tú tienes un enemigo mayor. Y pensarás que es Satanás. No es Satanás tu peor enemigo. Porque si tú no estás con Cristo, tú estás en alianza con Satanás mismo. Tú adoras a Satanás. Si tú no estás en Cristo, tú adoras a Satanás. Te has constituido enemigo de Dios. No te sorprendas, no te ofendas, tiembla. Tiembla y corre a Cristo, porque solo por medio de Él que será reconciliado. Solo por medio del sacrificio de Cristo tú puedes pasar de ser enemigo de Dios a ser llamado amigo de Dios por medio de Jesús. ¿Cómo sucede esto? Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Cristo. No importa lo que tú creas de ti. No importa que tú te respaldes en tu autojusticia. Si tú no tienes una relación con Cristo, eres enemigo de Dios. Y perecerás como estos enemigos que se presentaron en contra de este pueblo. Cree en Cristo. Cree que Él vino siendo Dios hecho hombre, murió y resucitó para el perdón de pecadores como tú. Oremos. Señor, el apóstol Pablo escribe referente a las historias que vemos en el antiguo pacto, que fueron escritas para que aprendamos de ellas. Señor, para que sean de ejemplo para nosotros. Pero también no solo eso, Señor, sino que también cómo estas historias anticipan lo que tu Hijo Cristo vino a completar. Anticipan, Señor, lo que tendría la llenura perfecta en Cristo. Y te damos gracias, Señor, porque todo esto nos revela, nos deja ver aquel plan redentivo, Señor, que tú habías puesto en marcha para la salvación de tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en esta tarde que tu palabra ha sido predicada y sabemos, como tú mismo has escrito, que no volverá a ti vacía. Tiene un propósito, Señor, por el cual ha sido dada. Y confiamos que tú obrarás conforme a ese propósito. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.